Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Fundación Progresa presenta en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enríquez Ominami. Cambio de Switch, el programa radial menos neutral de Chile. Muy buenas noches a todas y a todos. Obviamente no les habla Marco Enríquez Ominami, sino que Patricia Morales, directora ejecutiva de Fundación Progresa. Es un honor esta noche estar con dos grandes invitados, grandes amigos, ya casi miembros de esta casa. Tengo el honor de presentarles primero que nada a Andrés Solimano y Luis Eduardo Escobar, ambos economistas, y la idea es que justamente hablemos de lo que ha sido gran parte de la agenda política y económica de esta semana, si es que tenemos o no crisis económica y cómo esta supuesta crisis condicionaría las reformas. Pero antes de entrar al debate, quisiera invitarlos a todos a opinar a través de nuestras redes, en Twitter con @Cambio de Switch. También saludar a Café del Autor, que siempre nos regalan unos ricos té y lo pueden ubicar en Café del Autor en Manuel Montt 334 y en Twitter en @Café del Autor. Y para todos quienes quieren opinar, los invito a llamarnos al 29 77 15 79 y 29 77 15 80. Empezamos entonces esta nueva sesión de Cambio de Switch. Estábamos justamente antes de entrar conversando un poco sobre la primera parte del debate, que sería determinar qué tan bien o qué tan mal. Yo creo que eso ya está determinado, pero igual tengo que plantearlo como en forma de pregunta. Se hicieron los cálculos en la campaña de la actual presidenta Bachelet. ¿Todo indica que hubieron errores o problemas de expectativas o falsos sinceramientos? Por una parte pareciera que hay un error, que efectivamente el exministro Arenas calculó mal, por no decir muy mal, lo que tenía el valor de la reforma tributaria para poder financiar el programa. Pero por otra parte, cuando uno analiza los dichos de Guterman Martínez en el programa del Domingo de Estado Nacional, él plantea con mucha tranquilidad que todos sabíamos, cito, que no se podían construir, que no eran financiables estos 20 hospitales. Entonces ahí uno piensa, bueno, no es un error, sino que ya hay casi un dolo, y empieza a ser preocupante que tan fácilmente se reconozca que en campaña se puede prometer cualquier cosa y luego cuando se gobierna se puede hacer todo lo contrario. Entonces la primera pregunta para ustedes, para ti André, es cómo tú visualizas lo que fue el cálculo de la reforma tributaria. ¿Cuál es tu visión como economista al respecto? Sí, hola Patricia, Luis Eduardo. A ver, yo creo que efectivamente es un poco un misterio cómo se calculó el monto de recursos que requería la reforma tributaria, que se puso en 3% del Producto Interno Bruto y después los números eran en torno a 8.000 millones de dólares. No queda exactamente claro de dónde vino ese porcentaje, aunque habían algunas estimaciones que era lo requerido para financiar la reforma educacional, tampoco sin un contenido muy preciso de cuántos recursos tenía gratuidad, cuántos recursos podía requerir subir un poco los sueldos de los trabajadores, de los profesores del Estado, infraestructura educacional. También hay otras demandas, digamos, la construcción de los 20 hospitales del programa, ¿no es cierto?, que se estiman, creo que cuesta 150 millones de dólares cada hospital, daría unos 3.000 millones de dólares, y así. Entonces, bueno, unos son gastos de capital, otros son gastos recurrentes, de capital en el sentido de una sola vez. Los hospitales se construyen una vez, después hay que mantenerlos, pero la reforma educacional, la gratuidad es más bien permanente. A ver, se hizo ver, ¿te acuerdas, Patricia, de la campaña de Marco, que era más bien un número, estimábamos, 5% del Producto Interno Bruto, que era más realista que 3%. Para explicarle a nuestros auditores, nosotros lo que señalábamos en ese entonces era que con 8.200 millones de dólares era imposible financiar, por ejemplo, más no sea la promesa de gratuidad total
de todas las porque en ese minuto la campaña de Bachelet estaba proponiendo gratuidad en todas las universidades privadas y nosotros habíamos calculado que nada más que gratuidad en las universidades estatales eran 6.200 millones de dólares. Ya, claro. Entonces eso, más infraestructura, más hospitales, o sea, con 8.200 no daba. No daba. Y nunca en ningún debate teníamos una explicación coherente de cómo esas cifras casarían. Sí, efectivamente, yo por lo que me recuerdo, este tema casi no se debatió. A ver, no se debatió. No solo no se debatió en la campaña, sino que no se debatió, por lo que yo entiendo, en el Parlamento, ¿no es cierto? En la Comisión de Hacienda. Creo que la Comisión de Hacienda tuvo una gran cantidad de invitados. Nosotros no tuvimos la suerte de ser invitados por los honorables de la República, pero... O sea, hubo una comisión que fue extremadamente chica, digamos, ¿no? Sí, entonces no sé la gente que fue invitada, digamos, por muchos temas, me imagino, pero parece que el tema del monto no estaba dentro de las preocupaciones ni del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo y de esa comisión. Entonces, bueno... mi recuerdo es que no se discutió mucho el año 2014 esto, y también el gobierno escogió hacerlo gradual, con lo cual los recursos no llegaban en régimen del 2018, y ahora vamos en el 2015 y han pasado algunas cosas entre medio, ajuste del precio del cobre, un poco menor crecimiento, y ya hay un desbalance en las cuentas públicas por lo que dice el Ejecutivo, y ahora la variable de ajuste parece ser la reforma, digamos, la variable que se ajustaría para ajustar a su vez las cuentas fiscales. Luis Eduardo, ahí hay como una especie de tensión permanente que existió en Chile, al menos en los últimos años, sobre que Hacienda es quien decide lo que se hace y lo que no se hace. Y pareciera ser que, contrariamente a lo que acá se planteó, la forma en cómo se diseñó la reforma tributaria fue exactamente esa. Es decir, en vez de, primero, tener un sinceramiento de cuáles eran las necesidades, o al menos priorizar las necesidades sectoriales, ponerles una cifra y desde ahí decidir qué se podía y qué no, se establece un monto según el cual ese monto va a ser lo que se recauda, y ahora vemos que en realidad, aparte de eso, nos dicen, bueno, por ejemplo, el debate sobre reforma constitucional no tiene mucha cabida ahora, cuando en realidad uno se pregunta dónde está el costo del debate, costo financiero para el Estado de un debate constitucional. ¿Tú sientes que ahí estamos volviendo de nuevo hasta esta clásica señal de que Hacienda define la orientación de un país que, de alguna manera, nosotros tres somos economistas, pero convengamos que es bien preocupante que Hacienda define dónde se gasta? Otra cosa es que Hacienda esté preocupado de los equilibrios fiscales. Bueno, a ver, buenas tardes a todos y a todas. Estos procesos, en mi experiencia, son procesos iterativos. O sea, yo creo que durante la campaña, ahora ya sabemos que hubo una pre-campaña durante un año por lo menos antes de que empezara el gobierno. Durante ese periodo yo creo que se debe haber discutido mucho, no tengo idea porque yo no era parte de esos equipos, pero se debe haber discutido mucho hasta dónde se podía llegar con una reforma tributaria. Y por otro lado, habían una serie de demandas de tipo sectorial, una de las que no hemos mencionado hasta ahora y que está estacionada en alguna parte que nadie sabe muy bien dónde, es la reforma de pensiones. Que hay una comisión que fue la primera en ser designada casi junto con la comisión que empezó a discutir los temas de reforma tributaria y que nunca más se supo. La Comisión Bravo. De la Comisión Bravo, ¿no? Ha desaparecido de la escena. Entonces yo creo que efectivamente hay un proceso así de decir, bueno, cuáles son las reformas que necesitamos hacer, y esas estaban explicitadas en el programa, y por otro lado de ver hasta dónde se podía llegar o hasta dónde percibía el equipo asesor de la presidenta Bachelet, hasta dónde percibían que se podían llegar con una reforma tributaria. Y yo creo que los 3 puntos del PIB a los que aludía Solimano era un número que era relativamente aceptable. Yo no escuché a ningún empresario alegar así vehementemente en contra de los 3 puntos del PIB. Entonces yo creo que eso se fue constituyendo como en un número factible de ser acordado, de ser negociado, de ser aprobado por el Congreso, etcétera. Y después entonces se planteó el problema de que efectivamente las cosas no cuadran. Y yo creo que en eso hay cierta razón. Todos los que miramos los números inicialmente dijimos, mire, estos números no cuadran. Nosotros habíamos hecho cálculos independientes como los de ustedes, los cuales la reforma educacional con gratuidad para todas las universidades costaba más de 8.000 millones de dólares. Eduardo, ¿y dónde falló la factibilidad de la reforma tributaria? Porque
Aparte del tema cálculo propiamente tal, yo creo que no hay dos señales o dos voces respecto a la pobre, llamémosla así, conducción política del ministro de Hacienda a la hora de llevar adelante, del exministro de Hacienda Arenas a la hora de llevar adelante su reforma tributaria. ¿Dónde falla esta factibilidad de la reforma tributaria? Si existía cierto consenso con el empresariado que sí iba a tener que hacer una reforma de 3 puntos del PIB, ¿qué pasa entonces que llegamos a esta cocina y que se produce un desorden total y de ahí se generan estos famosos grados de incertidumbre que limitan la inversión por parte del privado? A ver, ya hay muchas cosas que están en tu frase, pero a ver, yo creo que los 3 puntos del PIB de la reforma tributaria, la razón por la cual al final se hizo el puré que se hizo de reforma tributaria, fue un número que se debe haber calculado muchas veces, en la cual yo creo que el Servicio de Impuestos Internos participó activamente. O sea, yo creo que las medidas que se tomaron al final, a ellos, con los supuestos económicos de los cuales partieron, que tenían que ver con una tasa de crecimiento del PIB de 4,5% en el mediano y largo plazo, a ellos más o menos les cuadraba. Ahora, las dudas empezaron porque se veía con cierta claridad de que crecer al 4,5% no era factible. Es decir, eso fue si uno mira la década del 2000, la tasa de crecimiento promedio ha sido 3,5% y no había ninguna razón por la cual uno se podía imaginar de que iba a ser 4,5%. Así que desde ese punto de vista estaba desfinanciada desde el principio. Pero si tú aceptabas el supuesto del 4,5%, que era el de esta comisión del PIB tendencial que llama Hacienda todos los años, entonces la cosa más o menos cuadraba. Ahora, lo que ha ocurrido después de eso es que estamos en un ciclo de la economía mundial que es descendente y que ha empujado hacia abajo también los precios del cobre y en consecuencia los impuestos que las empresas privadas del cobre y los excedentes que Codelco tiene disponible para el Estado han disminuido significativamente. Entonces, la situación por razones cíclicas es bastante peor de lo que se imaginaron al principio del gobierno. Respecto, porque antes de pasar al otro tema, quisiera un poco volver a lo político. Se está tratando, pareciera que algunas alas o miembros de la nueva mayoría, que ya no consideran que la nueva mayoría goza de mayoría, están utilizando este argumento de supuesta crisis económica, con la cual yo discrepo, pero hay como esta idea de supuesta crisis económica para frenar estas reformas en materia previsional, tú bien lo decías, que también la reforma previsional en teoría no tiene costo, porque si se propone una AFP estatal con la cual nosotros no estamos de acuerdo, eso no tiene costo para el Estado, pues más bien el cotizar, en fin, y la reforma constitucional. Yo quisiera tener su opinión al respecto, pero antes tenemos una llamada de Juan de Providencia, entonces no quisiera dejarlo esperar. Propongo que escuchemos la llamada de Juan y ahí continuamos. Juan, ¿estás ahí? Sí, muchas gracias. ¿Cómo estás, Juan? Te escuchamos. Bien, gracias. Ustedes también parece. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿El Estado chileno está preparado desde el punto de vista de la gestión como para poder aplicar cualquier reforma? Porque para mí ese es el tema. O sea, a mí la señora presidenta, primera cosa que dice bien en tanto tiempo, es que el Estado chileno no está preparado como para afrontar reformas de tal envergadura. Y ahora, en cuanto a la reforma tributaria, lo último, ¿cómo se pueden, yo sé que es un poco complicado tal vez explicarlo por radio, pero cómo se pueden anticipar dineros cuando los precios de las materias primas suben y bajan y sobre todo bajan? Entonces, lógico que me imagino que si los impuestos si bajan mucho las materias primas, como el caso del cobre, lo que se recaude por impuestos va a ser menor a que si el cobre, por ejemplo, esté a 4,5 o 4,50 dólares por libra, digámoslo así. Eso disculpen las dos preguntas. No te preocupes, muy interesante. Ya, gracias. Muchas gracias a ti, Juan. Hay dos preguntas de Juan. La primera que tiene que ver un poco sobre cómo se realizan las estimaciones del PIB en función de, en este caso mencionaba los precios de las materias primas, a nosotros lo que más nos interesa es el cobre, pero también el petróleo, etcétera. No sé si Andrés quiere... Sí, a ver, un poco combinando las preguntas
tuya, Pati, y del amigo Juan. A ver, primero, un punto más de fondo. Yo creo que el gobierno actual de alguna manera subestimó y no hubo un trabajo preparatorio previo de un análisis de cuál era el tipo de reforma que necesitaba Chile y cuánto costaban en su cabalidad y ponerle un plazo temporal a eso. ¿No es cierto? Porque por lo que se entendió, y las primeras declaraciones del gobierno actual fueron que el gran enemigo era la desigualdad, como una especie de enemigo interno, externo, una combinación, cuando, digamos, la desigualdad es producto de ciertas opciones de política económica, digamos, entonces es una especie de enemigo, es una consecuencia más que un enemigo que uno diga en la frontera de al lado está el ejército de la desigualdad, que no entre para nuestra frontera. Entonces ya el símil era un poquito extraño, pero en fin, como el punto más es cómo uno ajusta una estrategia de desarrollo que estaba basada en crecimiento económico, pero también en una gran desigualdad social, que implica un cambio económico, pero un cambio social y un cambio político en el país de fondo, bastante complejo. Entonces, bueno, si el objetivo era hacer Chile un país menos desigual, más igualitario, más justo, con más oportunidades para todos, ¿qué tipo de transformaciones hay que hacer para llegar a ese objetivo? El gobierno de la presidenta Bachelet dijo que con una reforma educacional, que con una reforma laboral y que con una reforma constitucional, más una reforma instrumental que es la tributaria para financiar las otras reformas, ya se empezaba a caminar en la dirección de una mayor igualdad social. Yo entiendo que ese fue como el diagnóstico. En términos generales, puede que no esté totalmente equivocado, pero depende de muchas especificaciones concretas. Claro, chica y mediana también, digamos, de cómo ese paquete va a conducir a una menor desigualdad y en qué plazo de tiempo y cuánto cuesta. Entonces yo creo que se subestimó, no hubo un trabajo de equipo, no hubo un trabajo analítico, no hubo un trabajo numérico, no hubo un trabajo político consensual para decir cómo pasamos de un país altamente desigual a un país más igualitario en un plazo razonable de tiempo. Se tiraron las consignas, qué sé yo. Entonces, yo creo que esto partió con un grado importante, no sé si la palabra es muy dura, improvisación, pero sí de subespecificación de la magnitud de los objetivos planteados, en el entendido que se creía en eso. Tengo mi duda también que efectivamente había consenso en la coalición gobernante que realmente se quería construir un país más igualitario. Creo que ahora con los acontecimientos de la última semana se está dispuesto a sacrificar el objetivo de la igualdad por el objetivo fiscal y de menor crecimiento económico y de volver a crecer, que también tiene su implicancia. Entonces, yo creo que la discusión nacional que debiera haber es esa. El país que está dispuesto a sacrificar los objetivos de ser un país más igualitario, más justo, más equitativo, por problemas económicos más circunstanciales, o está dispuesto a movilizar todos sus recursos y sus capacidades para ir en una dirección de una mayor igualdad social. Me da la impresión que ese debate está un poco oscurecido por el debate técnico financiero de los números, que estamos también todos metidos un poco como economistas, qué sé yo, pero no hay que perder en la mira de dónde partimos, a dónde queremos llegar y cómo llevamos este buque a puerto. Eso me da la impresión que se está perdiendo al transformar toda la discusión en una discusión financiero-fiscal cuando es más amplia que eso. Luis Eduardo, el tema de la capacidad de gestión del Estado es un tema que vamos a conversar en el segundo bloque. Entonces vamos a retomar la pregunta de Juan, pero yo, partiendo como una primera parte de esa pregunta, que quisiera tu opinión sobre lo siguiente. Una cosa es la capacidad de gestión de una política pública del Estado y otra cosa es la capacidad de diseño.
Y yo siento que acá ni siquiera todavía hemos llegado al nivel de implementación de la política pública, sino que nos estamos entrampando, o más bien había una falta de conducción, más no sé, en el diseño. O sea, acá, pensando un poco en lo que decía Juan, uno podría hacer un diagnóstico de que lo que ha habido es un error de diseño muy grave. Error de diseño en términos de la secuencia, por ejemplo, estoy pensando en la reforma de educación, de la secuencia donde poner el acento o no, estoy pensando en la reforma laboral, en los trabajos prelegislativos, cuando tú haces, bueno, en la reforma laboral se hizo mayor trabajo prelegislativo que en la reforma tributaria, pero finalmente pareciera ser que acá toda la culpa se le echa a la economía, toda la culpa se le echa al exceso de demandas sociales, cuando en realidad, si uno se detiene francamente sobre los proyectos de ley, hay un problema que tiene que ver sobre el diseño de la política pública más que la implementación, porque todavía no hemos llegado a un punto de implementación, ¿o no? Efectivamente, todavía no hemos implementado nada, salvo las cosas más elementales de la reforma tributaria. En el resto está todo por hacerse. De hecho, está todo el mundo a la expectativa de cuándo salen las aclaraciones del Servicio de Impuestos Internos respecto a cómo se va a poner en práctica la parte central de lo que es la reforma tributaria, que es la tributación de las empresas. Así que efectivamente lo que se está discutiendo actualmente es el diseño de las políticas públicas. Ahora, a mí la experiencia me indica que es medio complicado tratar de cambiar radicalmente alguno de los sistemas con los cuales ha operado una economía por 30 años, desde finales de la década del 80 hasta cerca de 30 años, sí. Si acaso no hay un amplio grado de consenso. Entonces lo que estamos viviendo aquí actualmente es justamente el conflicto sobre cuál va a ser el tipo de país que queremos construir, que es a lo que tú aludías recién. Entonces el tema es que por una parte la gente más conservadora, sobre todo los intereses empresariales, dicen, bueno, a ver, momentito, yo por qué voy a estar de acuerdo en hacer estos cambios si además después vamos a discutir una constitución que quién sabe en qué termina. Entonces, ¿por qué voy a estar yo colaborando a una serie de cambios en las cuales no está claro para dónde vamos? Entonces yo creo que en ese sentido sí hubo un error de estrategia, porque es muy difícil tratar de cambiar reglas fundamentales si acaso no hay un acuerdo social que sea mucho más amplio. Y eso tal vez es lo que se aprendió durante la época de la Unidad Popular, digamos, que uno una cosa es que uno pueda tener mayoría y otra cosa es que los intereses de la minoría sean simplemente pasados por encima. Y mientras la minoría crea de que existe ese riesgo, se van a defender como gato a espalda. Yo creo que eso es un poco lo que está ocurriendo, y por eso el lenguaje de la conversación pública de que la economía está en crisis, lo cual, como tú decías, no es cierto. Es una economía que crece pobremente, que a nadie le gusta la tasa de crecimiento que tenemos actualmente, pero no ni de cerca una economía en crisis. O sea, esto no es Grecia, ni es España, ni es Irlanda, ni es Portugal, ni es ninguno de los países que han estado en crisis recientemente. Yo creo que ese tema es central, es decir, efectivamente, si la discusión sobre constitución ya estaba planteada y ya era algo que era inevitable, efectivamente hay una tensión y una propensión por parte de los sectores más conservadores al evitar cualquier cambio si es que después los cambios van a ser mayores. Antes de ir a la pausa y continuar con el segundo bloque, quiero primero saludar a quienes nos escuchan a través de Radio Los Muermos en la región de Los Lagos, mandarle un gran saludo a la Vero Cifuentes, siempre, y a Radio La Ciudad TV, que nos escucha de San Felipe. Ahora nos vamos a una pausa de unos minutos y regresamos con nuestros dos invitados. Un abrazo a todos. Propiedad del señor Manda.
Ediciones Radio Universidad de Chile presenta Mujeres tras las rejas de Pinochet, testimonio de 3 expresas políticas de la dictadura de Vivian Lavín. Un libro escrito a 4 voces, la periodista que indaga y se estremece y el relato de víctimas de la resistencia chilena. Testimonios que nos harán recobrar la esperanza y la convicción que otro mundo debe hacerse posible y vale la pena seguir soñándolo. Adquiera su ejemplar en Radio Universidad de Chile, en Librería Prosa y Política y en Librería del Centro Cultural GAM. Soy Raúl Díaz y necesito modernizar mi flota de camiones para competir por más contratos en todo Chile. Yo soy César Rivas y para hacer crecer mi fábrica, claro que necesito más máquinas. Soy Mirta Lira, tengo mi propio campo y necesito invertir para hacerlo más productivo. Sabemos lo que las pequeñas empresas necesitan, por eso les otorgamos soluciones con productos y servicios a su medida. Llámenos al 600-320-1000 o visite bancoestado.cl. Banco Estado, 160 años con todas las empresas en Chile. Hemos conversado sobre salud general, sobre salud dental, sobre salud mental. Y también hablamos de investigación, especialidades y universidad. Sobre políticas públicas en salud y género. Y sobre arte, cultura y educación. Y siempre lo hemos hecho con los cuidadores de la salud. Profesionales de todos los ámbitos de la salud. Y con las organizaciones comunitarias. Todos los jueves, de 11 a 12 del día. Aquí en Radio Universidad de Chile. Hablemos de ciencias, salud y vida en A Tu Salud. Política, medio ambiente, derechos, pueblos indígenas, educación, actualidad internacional, trabajadores, géneros, economía, ciudadanía, cultura. De estos temas y muchos otros, infórmate en profundidad en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl. Estamos de regreso en Cambio de Switch. Acabamos de escuchar Señor Matanza de Mano Negra. Muchas gracias, Mano Negra. Y también muchas gracias Café del Autor, que nos regaló unos ricos té y que está ubicado en Manuel Montt 334 y pueden ubicarlo también en redes a través de Twitter en @Café del Autor. Les recuerdo que tenemos 2 números de teléfono al cual nos pueden llamar para hacer todas sus preguntas. El primero es 29 77 15 79 y el segundo es 29 77 15 80. Estamos de regreso entonces con nuestros 2 invitados, Luis Eduardo Escobar y Andrés Solimano, ambos economistas, amigos muy cercanos a Fundación Progresa. Estábamos hablando en el primer bloque de lo que había sido la reforma tributaria, de los problemas de diseño, cómo se ha tratado de instalar esta idea de crisis económica, cuando en realidad no existe una crisis económica propiamente tal, sino más bien una crisis de conducción. Y Luis Eduardo estaba hablando justamente de este problema de estrategia, de no haber decidido plantear como primera reforma o primer debate nacional una nueva constitución, ya que finalmente lo que estamos discutiendo a través de las reformas económicas son aspectos que igual atañen a la constitución. Entonces generan grados de incertidumbre que impiden avanzar en el debate o generan en todo caso fuertes tensiones entre distintos agentes. Efectivamente, o sea, yo creo que es mucho más fácil para gente racional ponerse de acuerdo primero a dónde queremos ir y después vamos viendo cómo ajustamos las demás cosas hacia esos objetivos. Y lo que hemos hecho a mí me parece es un poco poner la carreta delante de los bueyes y empezar a hacer las cosas de a una, sin tener una perspectiva general de qué tipo de país queremos construir, que es lo que planteaba Andrés anteriormente. O sea, cuáles son las reformas estructurales de fondo van a depender mucho de qué tipo de país queremos hacer. Si queremos un país más inclusivo, como ha dicho la actual administración, entonces bueno, tenemos que empezar a pensar en qué tipo de infraestructura queremos tener, qué tipo de educación queremos tener, qué tipo de hospitales queremos tener, qué tipo de salud pública, qué tipo de pensiones, y qué tipo de leyes laborales, pero todo eso es función del país que queremos construir. Entonces esto de que uno puede empezar a meter las reformas de a una así por la ventana, a mí me parece un despropósito, porque lo único que crea es incertidumbre. A propósito de eso, Andrés, ¿cómo visualizas tú los próximos 2 años? Porque al mismo tiempo, está bien, tenemos este discurso de que se está gobernando un poco con freno, pero al mismo tiempo hay esta promesa el 21 de mayo de que en septiembre se inicia el proceso constituyente, que tampoco sabemos qué es lo que es, digamos.
¿Cómo se logra reducir los niveles de incertidumbre o cuáles serían algunas sugerencias que uno podría dar para reducir los grados de incertidumbre, sabiendo que al mismo tiempo si empieza un proceso constituyente, que no es que el proceso constituyente genere incertidumbre per se, lo que genera incertidumbre es un nombre súper vago que es proceso constituyente, porque esa es la vaguedad más total. Si a uno le dicen vamos a ir a un plebiscito y la gente, un hito político donde los ciudadanos están llamados a opinar sobre si quieren o no una asamblea constituyente u otra fórmula, bueno, tú vas despejando la cancha, pero ¿cómo tú visualizas la discusión sobre, comillas, proceso constituyente con estos niveles de incertidumbre económica? A ver, supuestamente existen. Sí, yo veo que con el último cambio de gabinete y con las medidas de la semana que terminó, la semana pasada, lo que ha hecho el gobierno es ponerle un freno a las reformas, ¿no es cierto? Aduciendo de que la economía estaría creciendo poco, que entre paréntesis, la proyección de 2,5%, si se cumpliera, pone a Chile bastante por encima del promedio latinoamericano, que el Fondo Monetario Internacional proyectó que era 0,5% para este año en la región de América Latina y el Caribe. O sea, estaríamos creciendo muy por sobre la región. Entonces, yo creo que la economía emergente están creciendo más lento. Entonces, Chile está creciendo más que el promedio de América Latina y el Caribe. Entonces, yo creo que en ese sentido está muy alejado de que estemos en una crisis económica. Creo que es una cosa más bien mediática y que el gobierno enganchó con eso y está parando la reforma. Yo también estoy de acuerdo con lo que dice Patricia, de que la incertidumbre de alguna manera se da porque no hay claridad en los parámetros que vienen. Aunque estaba viendo ahora una cosa de los medios. Sí, nos vamos a pronunciar inmediatamente sobre eso. Sí, entonces porque yo creo que ¿qué es lo que yo creo que se debiera hacer, mi opinión personal? Yo creo que la Presidenta de la República debiera, pero creo que lo anuncio en la otra dirección, llamar a un plebiscito para el mes de diciembre o enero, porque si se dijo que empezaba en septiembre el proceso constituyente, hay que darle un grado de contenido a eso. Y yo creo que lo más razonable, y mucha gente lo ha pedido, es que se plebiscite la metodología para un cambio de la Constitución. Asamblea Constituyente, comisión bicameral de la Cámara o una comisión de expertos constitucionalistas. Vamos a poner 3 opciones. Eso despejaría incertidumbre. Y después, una vez que existe un mandato ciudadano, se escoge un camino. Pero yo creo que estamos lejos de eso, aparentemente, por la noticia de prensa. Sí, que la voy a dar, la doy inmediatamente. Justo abrí el portal acá de La Tercera y aparece hace unos minutos la noticia de que la presidenta habría descartado la posibilidad de realizar un plebiscito para el proceso de nueva constitución. Y te doy la palabra, Andrés, y después me gustaría hacer unos comentarios al respecto. A ver, me da la impresión que esto va en la lógica del cambio de estrategia del gobierno, que es básicamente ponerle un freno fuerte a las reformas, ¿no es cierto? Incluyendo una reforma constitucional, porque me da la impresión que con un parlamento tan deslegitimado, abrir una discusión constitucional con este parlamento tiene grandes problemas, digamos. Pero no sé cuál es el contenido específico del anuncio presidencial, porque lo acabamos de escuchar recién. Pero sí, a ver, el punto un poco va a terminar eso y pasar. ¿Sí? Yo creo que la economía difícilmente va a crecer muy rápido, porque la pregunta tuya, Pati, era de qué se visualiza en los próximos 2 años. Yo creo que va a ser 2 años más bien de status quo. Yo creo que la economía es difícil que se mueva, por los datos que tenemos hoy día, entre 2 y 3% de crecimiento anual, promedio. No es crisis económica, pero tampoco un crecimiento espectacular. Las reformas se frenan por varias razones, digamos, de alguna manera, las razones que se han dado fiscales, pero yo creo que básicamente es un giro para abuenarse con el empresariado grande y las centrales patronales. Se enfría el cambio constitucional. Entonces me da la impresión que los 2 años que vienen son de administración de un status quo y se corre el riesgo de pasar, de que el gobierno pierde una oportunidad histórica de haber empezado un proceso de transformaciones progresiva hacia una sociedad más igualitaria, menos desigual, más participativa, más inclusiva.
yo creo que ese es el gran, así poniendo un poquito de perspectiva de cómo puede pasar a la historia este gobierno, por lo que vemos hoy día, puede pasar a la historia como un gobierno que después de un año pone el freno y aborta las transformaciones sociales y económicas para las cuales recibió un mandato electoral. Yo lo interpretaría así. Esta es una noticia en desarrollo. Leo algunos de los titulares que aparecen donde ella habría mencionado que la idea es tener un proceso participativo y que no sea un proceso de élite. Yo, obviamente, una noticia en desarrollo, entonces estoy anunciando lo que leo. Me gustaría escuchar a la mandataria, pero si es así, a nosotros, los progresistas, nos parecería pero extremadamente grave considerando la crisis o debilidad institucional que tiene Chile, porque una crisis de democracia, de representación entre una crisis de confianza entre representados y representantes se resuelve con más democracia y no con menos. De ninguna manera una nueva constitución va a ser más legítima que con un plebiscito. Ningún otro sistema puede ser más democrático, más representativo, más participativo que un plebiscito que se caracteriza por ser un hito político ciudadano. Sabemos que los procesos, supuestamente los cabildos, tienen muchísimas limitaciones. Han habido cabildeos, por ejemplo, en la reforma educacional. A nosotros mismos nos invitaron, era un desorden total, no son para nada vinculantes. Lo mismo ha pasado con la reforma previsional, se generó la Comisión Bravo. Hasta el día de hoy no tenemos una conclusión sobre qué es lo que es la Comisión Bravo. O sea, yo creo que quizás de todos los temas que han sucedido en estos últimos meses, este anuncio de desistir del plebiscito sería quizás lejos el más grave en términos de lo que podría ser el legado de esta presidenta y de este gobierno para los próximos años en términos políticos. Antes de darle la palabra a Luis Eduardo, tenemos a Federico de Ñuñoa. Federico, ¿estás ahí? Sí, estoy acá todavía. ¿Cómo estás? Te escuchamos, Federico. Muchas gracias. Lo he estado escuchando con suma atención y además estuve leyendo la columna de Andrés Solimano hoy día en la página de la radio, que se llama precisamente Fin de las reformas y austeridad a la chilena. En fin, estoy completamente de acuerdo y yo creo que mucha gente debiera leer eso porque ahí hay una pluma muy pedagógica respecto de lo que está ocurriendo en Chile, y yo le agradezco a Andrés, que por lo demás lo conozco y somos conocidos. Tengo una consulta, más que una consulta, es un comentario muy pequeño. A mí me gustaría que le explicaran ustedes qué significa realmente la palabra crecer en la economía. Porque yo hago una metáfora y me remito a mi familia, por ejemplo, que mi familia crezca, que tengamos harta plata, pero no la gastemos en la farmacia, ni en el colegio, ni en comer bien, ni en darnos algunos gustos, ni en ser felices, por ejemplo. ¿Qué significa crecer para un país? Esa es mi pregunta. Y aprovecho de saludarlo muy cordialmente. Esa es una gran pregunta, en todo caso. ¿A quién los dos? Esa es una gran pregunta. ¿Qué es lo que es crecer? Es amigo de Andrés, así que yo creo que Andrés tiene que contestar. Claro, los amigos lo ponen en aprieto uno a veces. A ver, no, yo creo que lo que ha estado en boga es crecer, ¿no es cierto? Que sería, en lenguaje técnico, aumentar el Producto Interno Bruto, pero básicamente la disponibilidad de bienes y servicios, más televisores, más electrodomésticos, más automóviles, más bienes materiales, etcétera. Esa ha sido la estrategia. Es necesario también, ¿no es cierto?, que la disponibilidad de bienes y servicios aumente. Lo que pasa es que en Chile aumentó eso, pero se distribuyó muy mal, en forma muy desigual. Entonces, pero la receta que estamos escuchando ahora es que hay que retomar ese proceso, aumentar la disponibilidad de bienes materiales y servicios también en la economía chilena y postergar el anhelo de una sociedad más igualitaria, más inclusiva y menos desigual. Eso es lo que está diciendo el gobierno, digamos, las autoridades, ¿no es cierto?, que yo creo que es una prioridad bastante cuestionable, porque ese crecimiento claramente no llega a la gran mayoría. Y por otro lado estamos creciendo, ojalá podamos crecer más de 2,5, 3, pero no estamos en una crisis. Entonces, en definitiva, yo creo que la gran discusión nacional debería ser cuáles son las prioridades que quiere Chile. Hay un mandato popular por elecciones
que era hacerle un giro, hacerle una rectificación o una transformación al modelo económico en la dirección de una mayor igualdad. A 1 año y medio de inicio de ese programa, en teoría, se detiene eso, básicamente, para todo efecto práctico. Eso es lo que quiere el país. Lo que pasa es que hacer esos cambios es muy difícil con la estructura de poder político y económico del país. Entonces ahí, a mi juicio, uno de los grandes problemas también de diseño fue haber puesto un cambio que era fundamental al final del periodo y no al principio, que es el cambio constitucional, que hubiera abierto las puertas a una reforma de las estructuras para permitir cambios en una dirección más igualitaria. Yo creo que ahí hubo un problema enorme, pero quizá a propósito se hizo. Entonces, y lo otro es el gran dominio de los medios de comunicación que tienen los grupos que son retardarios al cambio y que crean ahora la imagen de que estamos viviendo una crisis económica cuando no la estamos viviendo, y un sistema institucional que está hecho para que no cambie. Entonces, bueno, yo creo que era esperable un poco lo que está pasando, porque era tratar de hacer cambios dentro de un sistema que fue diseñado para que no hubiera cambios. Entonces yo creo que era un poco la consecuencia lógica de una situación que se podía haber previsto. Y lo otro es que yo no veo gran convicción en el nuevo gabinete sobre estos cambios. Yo creo que hay una preferencia por la estabilidad macroeconómica, que estamos todos de acuerdo, es necesaria, pero no a costa de sacrificar cambios en la dirección de una mayor equidad social, además de los cambios constitucionales. Pero yo creo que el problema es múltiple. Haber hecho una secuencia de reformas cuestionable, que yo creo que debería haberse empezado con el cambio constitucional, lo hicieron otros países de América Latina, lo han hecho otras partes del mundo que han iniciado el proceso de cambio, haber subestimado los requerimientos de recursos, no haberse apoyado en una base social por los cambios, sino que haberlo hecho a nivel superestructural. Yo creo que son muchos los problemas y por lo tanto lo que estamos viviendo era esperable. Eduardo, ¿qué te parece no podemos obviar este tema? Es decir, el tema central ahora pasa a ser, yo creo, no sé si es una estrategia que lo está haciendo, pero o esta es una concesión que hace la presidenta a los sectores más conservadores del empresariado, pero negarse al plebiscito es bien fregado, porque finalmente es negarse al hito más democrático que hay, que es simplemente escuchar a la ciudadanía. Bueno, depende, a ver, yo no sería tan catastrofista, es decir, hay muchas maneras de iniciar un proceso de cambio constitucional, no necesariamente tiene que ser con un plebiscito, puede ser de muchas maneras distintas. Ahora, yo creo que sí es fundamental. Pero entendemos que cuando le dice que no al plebiscito, está diciendo que no a la Asamblea Constituyente. Por tanto, lo que está diciendo es el actual Congreso, que está completamente deslegitimado, que fue electo por sistema binominal, es el que está llamado a redactar una nueva Constitución. ¿Es legítimo eso? A ver, hay un montón de supuestos en lo que tú acabas de decir. Lo que pero son legales. O sea, yo creo que a ver, que la Constitución finalmente se apruebe por plebiscito a mí me parece central. Pero para iniciar el proceso de cambio no es necesario que haya un plebiscito al inicio. En segundo lugar, si acaso yo coincido contigo en que sería un desastre, a mi juicio, de que el actual Congreso se pusiera a reformar la Constitución. Si lo va a hacer algún Congreso, y eso podría ser una posibilidad, tendría que ser el Congreso que se elija en base a las nuevas reglas electorales, que le va a dar mucho mayor representatividad al Congreso. Así es que, pero como no sabemos qué es lo que quiere hacer, más allá de decir de que se va a pasear por los pueblos de Chile alguien a recopilar ideas, que creo que tampoco aporta mucho, digamos, creo que no ayuda a la discusión de una constitución ni de las reglas del juego ni el tipo de país que queremos construir. Entonces creo que lo único que está haciendo es, como quien dice, apagar el motor del bote en la mitad de la tormenta y ver para dónde nos lleva la corriente. Esto es realmente desde ese punto de vista, una falta de liderazgo notable, digamos, en una situación en la cual justamente lo que se requiere es alguien que le dé dirección a este barco, al barco del Estado, digamos. Aparte, porque yo no puedo dejar de recordar que durante la campaña me acuerdo en ese minuto Javiera Parada, que es actualmente la agregada cultural de Chile en Nueva York, que era
la coordinadora de Marca tu Voto. Ella dijo en Tolerancia Cero, me acuerdo patente, que la presidenta estaba por Asamblea Constituyente. Entonces ya empiezan a ser demasiadas las áreas donde el vuelco es en un 100%, porque una cosa es decir, volvamos a la medida de lo posible, que ya hace 3 años esa frase parecía completamente abyecta, digamos, en el discurso público, pero otra cosa es renegar de lo que fue el propio programa. Entonces yo ni siquiera sé si es muy estratégico de parte de una nueva mayoría en términos de su convivencia política, darle la espalda a lo que fueron los grandes hitos justamente de la construcción de ese nuevo proyecto político. Sí, a ver, yo diría lo siguiente. Yo creo que este último anuncio constitucional, yo sería partidario de consultar a la ciudadanía. Llevamos 25 años de vuelta a la democracia en que no ha habido nunca un referéndum ni un plebiscito. Y claramente las élites gobernantes dan muestras de agotamiento en su capacidad de resolver los complejos problemas que tiene la sociedad chilena hoy día. Por lo tanto, yo creo que la solución, un poco lo mencionaba Patricia, tiene que ser más democracia, no menos democracia, no comisiones de expertos, no, qué sé yo, artilugios para no consultar a la gente. Entonces yo creo que la solución debiera ser más democracia. Y en una democracia hay una democracia representativa y hay una democracia directa. Llevamos 25 años de la democracia representativa con grandes problemas de los representantes de la gente, porque vemos que los representantes no solo tenían su lealtad al votante, sino que también a los que los ayudaban a ser elegidos con los recursos económicos. Entonces, yo creo que hay un problema de un cuestionamiento de la democracia representativa, y lo que yo creo que es la solución más sana y más directa, y no hay que buscar inventar el agua caliente, es consultar a la gente, es ir por más democracia. Veamos el caso de Grecia. Grecia es un país en crisis, no somos Grecia, perfecto. Ojo, Grecia fue la cuna de la democracia, entonces. Pero, ¿qué es lo que hizo el gobierno de Syriza ante una crisis nacional? Porque realmente ahí hay una crisis económica seria. Consultar a la gente. Llamó en una semana a un referéndum, ¿no es cierto?, para los términos de las condiciones que le estaba tratando de imponer la Unión Europea. Se hizo un referéndum, se ganó la opción del no, inmediatamente cambió el cuadro en Grecia y cambió el cuadro en Europa, de la situación monolítica que Alemania decidía qué se hacía con Grecia. Entró un proceso de deliberación muy importante y muy interesante que todavía no está terminado. ¿Qué pasaría en Chile si el gobierno se atreviera a llamar a un plebiscito? Si el gobierno se atrevería a jugar la carta de más democracia y no cerrar la posibilidad de más democracia a través de ponerle cortapisa a un plebiscito, cambiaría el cuadro nacional. Sería para mí una inyección de energía, de entusiasmo, de discusión, propio de una democracia y propio de un país que ve que sus élites están agotando su capacidad de resolver la actual coyuntura. Pero se cogió otro camino. Bueno, yo creo que el problema es ese. El problema de Chile hay una crisis del sistema representativo, ¿no es cierto?, una deslegitimación enorme del Parlamento, una gran concentración del poder económico, la irrupción de una cosa que no la veíamos en muchos años en China, que es el tema de la corrupción, y a eso se le superimpone una situación económica que se ha pintado como crisis, y yo creo que no es crisis. Bueno, para dar salida a todo ese cuadro, yo creo que la solución es más democracia, no menos democracia, pero hay que articular un movimiento alternativo en esa dirección. Yo creo que esperar que las autoridades, que la nueva mayoría que ya se ha jugado sus cartas en la opción de menos democracia, tiene que articularse una opción alternativa que se juegue por más democracia para Chile. Referéndum, plebiscito, una alternativa para el país. Democrática, estrictamente democrática. Pero yo creo que nos vamos a dar vuelta, no va a ser posible resolver los problemas nacionales si no se consulta a la gente, al electorado, al pueblo, a la ciudadanía. Pero parece que ese no es el camino que se ha escogido por parte de la autoridad de la República. Sí, acá veo que las redes están un poquito on fire, como se suele decir, porque efectivamente era como parte
bueno, está anunciando lo que muchos temían en el fondo, que era como un poco a convicción respecto a abrir el debate democrático, que era parte del granito, porque cuando hablábamos de la reforma en educación, de la reforma al sistema previsional, eso pasa evidentemente por definir, tú lo mencionabas, Luis Eduardo, hace unos minutos, pasa por modificar las reglas de juegos que representan la Constitución. Y en definitiva todos sabemos que si esto no se hace a través de un mecanismo participativo, con todos los escándalos de financiamiento político que hay, con todas las sospechas de compras de votos o captación de conciencia por parte del Congreso, es muy difícil imaginar que una nueva constitución redactada por el actual Congreso goce de la legitimidad social que uno esperaría que debiese tener para poder justamente salir del pantano, por así, en el que estamos, por así decirlo, en el que estamos ahora. Entonces, no se entiende, y menos se entiende una declaración de este tipo, a mi juicio, y acá estoy hablando como progresista, menos se entiende sin que nos expliquen cuál es el mecanismo alternativo. O sea, sacar este tipo de declaración sin decir, este es el otro mecanismo que estoy proponiendo que en realidad va a ser genial, tampoco se entiende. No obstante, nos quedan 3 minutos y para cerrar bien el programa, habíamos hablado de la gestión de los proyectos y igual quisiera detenerme un minuto sobre eso. Y un tema que habíamos conversado antes en off con Luis Eduardo Escobar, respecto a efectivamente proyectos como hospitales, etcétera, toman tiempo para diseñarlo. Y Chile tiene un desafío en esa materia, estamos hablando de crecimiento económico, de la capacidad del Estado de reaccionar, es decir, invertir, por ejemplo, en hospitales públicos. ¿Tiene problemas el Estado, sí o no, para ser capaz de diseñar y reaccionar en un periodo de 4 años, por ejemplo? Bueno, el gobierno actual y el anterior han demostrado claramente que nosotros tenemos como país un gran déficit en todo lo que tiene que ver con generar una tubería, digamos así, de proyectos que puedan ser implementados ordenadamente con una perspectiva a largo plazo a lo largo del tiempo. En el primer gobierno de la presidenta Bachelet, el Ministerio de Salud tenía incapacidad para poder invertir $1.000 millones al año. Y ahora estamos hablando de hacer 20 hospitales que, como nos recordaba Andrés, son equivalentes a $3.000 millones en 4 años. Y eso, con las capacidades instaladas, tanto en el Ministerio de Salud como en el Ministerio de Obras Públicas, es absolutamente imposible. Gracias, Luis Eduardo. Tenemos una última llamada de alguien que quiere opinar. Aldo, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Cómo estás, Aldo? Tenemos 30 segundos, cuéntanos. Pero terriblemente sorprendido por la noticia que acabas de dar, hermosa. No lo puedo creer. Con tanta convicción que votamos en segunda vuelta por Michelle Bachelet, porque yo en primera vuelta voto por Marco. Y pensando que correspondía votar por Bachelet para no darle el voto a la derecha. Qué terrible decepción. Le acaba de dar un zarpazo al pueblo esta señora. Esta señora no solo es tonta y pava ante la democracia cristiana, sino que también es marioneta de la derecha. Y ahora entiendo por qué tiene un hijo tan tonto. La materia prima la tiene en su madre. Por favor, es lo último que podría haber hecho esta señora. Pero vamos a luchar, y Asamblea Constituyente, quieran o no quieran los fascistas. El pueblo mayoritariamente se va a manifestar por la Asamblea Constituyente. Tiremos fuerza, compañeros, no nos dejemos avasallar y tratemos de barrer con esta gente. Muchas gracias, Aldo. Yo creo que acá lo importante es que la ciudadanía haga también como una evaluación de por quién vota y de cómo nos manifestamos todos los que creemos en el plebiscito tranquilamente, pacíficamente, y hacemos ver en la medida de los posibles, con artículos, con manifestaciones, participando en el movimiento Marca tu Voto, en los partidos que sí creen, exigiéndole a sus propios dirigentes que hagan cumplir la palabra. Yo creo que cuando hay un momento de crisis, lo más importante es que uno le exija a los dirigentes en forma pacífica y respetuosa cumplir la palabra. Nos quedan 30 segundos para que son los segundos felices que yo digo, para que cada invitado se pueda pronunciar sobre el tema que quiera. Andrés. No, a ver, yo diría que lo importante, Patricia, yo creo que es que se abra un debate nacional sobre las opciones del país, ¿no es cierto? Yo creo que eso es lo fundamental. Lo fundamental es si la gente, un debate nacional sobre la reforma laboral, sobre la reforma tributaria, un tema más técnico, sí, una reforma sobre la reforma previsional y sobre la necesidad de una nueva constitución, ¿no es cierto? Y su mecanismo de aprobación, ¿no es cierto? Que yo creo que tiene que ser un mecanismo orgánico y esto viene ya desde la Revolución Francesa, que fue una asamblea constituyente, ¿no es cierto? Y entonces
yo creo que ese debiera ser el mecanismo orgánico, pero lo importante es que no seamos capturados por las personas que deciden solamente, sino que el país ejerza su capacidad de deliberación, y yo creo que hoy día debiera ser la consigna, por ponerle un nombre, más democracia para sacar al país de los problemas que tiene, no menos democracia. Muchas gracias, Andrés. Te dejo la palabra final, pero antes quiero decir que después de este programa viene el Zócalo Nacional con Hernán Zúñiga, agradecer al Café del Autor que queda en Manuel Montt 334, agradecer a Ricardo, agradecer a Nicole y a Camila, y le dejo la palabra final a Luis Eduardo Escobar. Me despido y nos vemos el próximo martes. 3 segundos. No hay ninguna posibilidad de arreglar la economía mientras no se arregle la política. Así que hay que tomar las decisiones políticas que corresponden. Muchas gracias, Luis Eduardo. Nos vemos el próximo martes y viva el plebiscito. Fundación Progresa presentó en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enríquez Ominami.